bueno, poco a poco, yo no sé si decir que se va aclarando el panorama, Mauricio, buenos días y bienvenido, porque yo creo que cada día como que se complica más, sobre todo para quienes tenemos que ir a las urnas y elegir un próximo presidente de la República. Tenemos un primer binomio y les pido disculpas, pero estoy un poco resfriada el día de hoy. Pero bueno, el primer binomio entra y ya se postula violando la ley. Y violando la ley con autorización del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es esa ley? Para estas elecciones tenía que haber paridad de género. Es decir, que ese binomio tenía que estar compuesto por un hombre y una mujer. Pero no digo más, mejor le doy paso a Mauricio para que nos empecemos a hacer esta lectura de qué va a pasar en nuestro país. Las instituciones, nadie está aquí interesado en recuperarlas. Y todo esto en medio de un proceso electoral. Buen día, Janet, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos acompañan en este espacio. ¿Qué responder a una pregunta tan difícil como qué le espera a Ecuador? Quisiéramos muchos tener una bola de cristal y darnos alguna tranquilidad, viendo que el panorama se aclara, que hay un poco de sensatez, que vuelve a primar la coherencia y la cordura en nuestros políticos, pero la coyuntura nos está demostrando todo lo contrario. Bastarían las dos notas que leyó Priscila para darnos cuenta de que se viola la ley antes de incluso ser parte del poder de turno, o se va hasta contra el propio hijo por la ambición de poder. Y así podríamos enumerar, podríamos enumerar muchos casos. Lo cierto es que todo parece indicar que para estas elecciones extraordinarias e intermedias de 2023 tendremos más de lo mismo. Mira que incluso aquellos que pusieron la credibilidad y la confianza de la Asamblea por los suelos, niveles de aceptación de un 6, de un 9%, incluso según algunos estudios mucho menos, volverán a correr auspiciados por sus organizaciones políticas, seguros de regresar a sus curules y poder ejercer el poder de negociación o de acuerdo durante un año y medio más. Esa es la realidad que nos espera si es que principalmente nosotros los ciudadanos no tomamos las riendas del proceso, actuamos con responsabilidad, nos informamos bien quiénes son los candidatos y tratamos de elegir al mejor. Es increíble cómo, bueno, la última encuesta de Click Report no le da ni 5% de aceptación y popularidad a la Asamblea, a la última Asamblea Nacional. Sin embargo, es impresionante ver cómo se reivindican la situación en la que estamos viviendo. Es inentendible, ¿no? Gracias a mí estamos en muerte cruzada y por esa razón, siendo y reconociendo que son los causantes de esta crisis que estamos viviendo, quieren postularse nuevamente para recibir el voto popular. No hay autocrítica, hay muy poca conciencia de país. Parece ser que a la mayoría de personas que aspiran a un cargo de elección popular únicamente les interesa su partido, lo que dice su capataz o sus intereses particulares y de sus círculos cercanos. Hasta el momento ninguno ha hecho un mea culpa del lugar en el que se encuentra. Tú decías, Janet, se dice con orgullo que gracias a X o Y, Z situación, estamos en este momento con una asamblea disuelta, con un pequeño poder extra concentrado en el presidente, atorados decretos ley sin que la Corte Constitucional sepa cómo actuar frente a una situación única y extraordinaria, y las consecuencias las terminamos pagando todos. Nadie piensa en el ecuatoriano que está enfrentando problemas de inseguridad, de crisis económica o el impacto de la corrupción en su vida diaria. Tenemos a las personas que aparecerán con su mejor sonrisa a convencernos de votar por ellos a costa de nuestros recursos. No nos olvidemos que nosotros financiamos sus campañas electorales y la consecuencia ya la sabemos. Por eso digo que hay altas probabilidades de que durante un año y medio de gobierno de transición tengamos más de lo mismo. Personas que utilizan ese tiempo para catapultarse a 2025, personas que utilizan ese tiempo para negociar sus votos en función de las conveniencias, o personas que incluso son electas como asambleístas y en cuestión de días renuncian para ocupar cargos en el Ejecutivo. Así es. Pero Mauricio, un poco para cerrar el tema de la Asamblea Nacional y de los posibles candidatos, caras que volvamos a ver las mismas,
Yo creo que la gente tiene que hacer una reflexión en torno a lo que no han hecho y que necesitábamos que hagan por el beneficio de nuestro día a día. Y no hablo del tema de inseguridad, sobre el cual no hicieron nada y podían haber hecho algunas cosas. No resolver el problema, porque eso es falso. ¿Sí? Es una de las acciones que se necesitaba. Venía de la Asamblea Nacional, no lo hicieron. Pero saben que sí podía hacer la Asamblea Nacional y no lo hicieron. Y así nos vamos al próximo fenómeno del Niño, que viene fuerte, con grandes inundaciones, deslaves, pérdidas, terror y muerte. La ley de gestión de riesgos. Eso sí lo podían hacer. Después del último terremoto, Mauricio, se reunieron. Dice que ya, no, es que ahora sí. Con ese ahora sí nos tienen 14 años. Vamos para 15 años sin ley de gestión de riesgos. Porque según ellos es una ley que no da votos. Acuérdense, por favor. ¿Sí? Todos los que se horrorizaron con lo que sucedió en Aloxí, todos los que se horrorizaron con lo que sucedió en Agasca, todos los que se horrorizaron con lo que sucedió en el último terremoto, aquí que afectó a las provincias en el sur del país. Ya nadie se acuerda, pues, de las personas que se quedaron sin casa, las que se murieron. Nadie se acuerda que cuando los asambleístas se reunieron a última hora, sí, de emergencia ya para poder aprobar esta ley. Nada, señores. Y eso sí lo podían hacer. Acuérdense, no vote por los mismos. Y esto sí, hay que decirlo frontalmente porque ya indigna Mauricio. Pero como bien decía Janet, para ir cerrando el tema legislativo, más importante era entregar más de 6,000 condecoraciones a cualquier persona. Más importante era discutir si el bizcocho es sabroso con dulce de leche o si la guayusa es energética para la vida diaria del ecuatoriano, con rimbombantes resoluciones que además prolongaban la discusión de nuestros honorables representantes, que ahora nos dicen, claro, hemos aprobado más de 40 leyes en beneficio del país. Pero ¿qué tipo de leyes son? ¿Qué impacto tienen en nuestra vida? ¿Se trató lo importante? Y dejando de lado la legislación y pensando en la facultad de fiscalización, ¿se hizo un verdadero control político o se terminó prostituyendo el ejercicio de la fiscalización? Pasamos de la comisión de archivo a una acción en la que proceso políticamente a un funcionario porque no me gusta cómo está haciendo las cosas y yo en su lugar lo hubiera hecho mejor. Eso es irresponsabilidad con el país. Y en este momento estamos hablando del legislativo. Podemos apuntar los dardos también hacia el ejecutivo, porque ninguno se salva lamentablemente en esta situación. Y pensando en los riesgos, Janet, creo que con algún sarcasmo podríamos decir que no nos queda otra que dedicarnos a rezar, como sugirió el flamante ministro de Obras Públicas, para pedirle a Dios que el impacto de los desastres naturales no sea tan grande, mientras del otro lado son ineptos al momento de hacer ejecución presupuestaria, al momento de utilizar nuestros recursos en beneficio de los ecuatorianos. ¿Qué nos espera? Si es que nosotros elegimos mal, insisto, más de lo mismo. Pero ahora tendremos que elegir entre los candidatos que se presentan y ahí no hay mayor novedad. Entonces, allí también, pero pues es lo que hay, ¿no? Son los que lamentablemente. Se lanzan y se presentan. Y tú lo has dicho, y algunos, Janet... Sus respectivas decepciones, como siempre. Y algunos, por supuesto, no tienen ninguna vergüenza de ser camiseteros y pasarse de un lado al otro, porque lo único que les interesa es tener poder, lo único que les interesa es servirse de ese poder. Por ello, la única opción que tenemos es el voto, para castigar a aquellos que únicamente piensan en sí mismos, a aquellos que solo pretenden privilegiar los intereses personales, particulares o de su círculo de amigos. La salida está en nuestras manos, y si bien es cierto que podríamos tener prácticamente los mismos candidatos en la papeleta, tanto para la presidencia como para la asamblea, creo que habrá excepciones a las cuales con responsabilidad deberemos premiarles con el voto. Así es, y para eso, pues en este corto tiempo, Mauricio, el reto, y allí va también cómo va a ser estas elecciones, porque para poder hacer un voto más consciente tenemos que escuchar propuestas, pero en 9 días de campaña, ¿qué propuestas vamos a escuchar? Es que estarán haciendo siquiera un plan de gobierno para los próximos 2 años. Y eso, si es que son 9 días de efectivos de campaña, pues ya sabemos que en campaña se pierde mucho tiempo hasta tratando de obtener esa clave que les permite a los candidatos pautar con el Fondo de Promoción Electoral en los medios de comunicación.
un acto de lanzamiento de candidatura en una plaza pública tiene un alcance limitado y no es sino a través de los medios, de espacios de entrevistas, de espacios de análisis y por supuesto de la publicidad electoral que podemos escuchar qué van a hacer por el país durante ese año y medio de mandato. No son 4 años, no nos dejemos engañar por propuestas eternas cuando ya escuchamos a un presidente que decía como candidato que en 100 minutos arreglaba el país y ya en el poder dijo que 2 años le resultaban insuficientes. En año y medio poco se podrá hacer, Janet. Se deberán tomar procesos pendientes en el legislativo, se deberá ejecutar el presupuesto de 2023 durante los últimos meses del año por parte del gabinete ministerial del nuevo presidente de la República y finalmente tendremos un 2024 que será año de elecciones, porque no nos olvidemos que hoy, dadas las circunstancias extraordinarias, tenemos un cronograma y un calendario corto, pero habitualmente el proceso electoral empieza un año antes. Entonces vamos a posesionar presidente transitorio en noviembre de 2023 y arrancar proceso electoral en febrero de 2024. Va a ser un periodo bastante complejo y creo que, de nuevo, la responsabilidad que tenemos nosotros es de elegir a personas capaces de ejecutar y hacer bien las cosas considerando este periodo de transición. No dejarnos llevar por la demagogia, por el populismo, por aquellos que además quieren hacer las cosas a la fuerza. Parte de reinstitucionalizar, Janet, es respetar la Constitución y la ley y ejercer el poder dentro de ese marco, nos guste o no nos guste su contenido. Vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones. Realmente el poder de su voto hoy es más potente, más poderoso que nunca. Y por eso la invitación a la concientización alrededor de ese poder. Y los medios de comunicación estaremos abiertos para poder hacer las entrevistas del caso, para que ustedes los puedan conocer lo que más se pueda, sobre todo a los candidatos más nuevos, y visibilizar a aquellos candidatos que ya han estado y que cuando han tenido poder, ¿qué han hecho? Solo voy a decir eso, ¿qué han hecho cuando han tenido poder? Para que ustedes tengan la información. Yo creo que más que nunca esta vez el famoso debate que tiene que organizar el Consejo Nacional Electoral en esos 9 días de campaña va a ser más crucial que nunca. Yo creo que ahí se pueden definir posiciones. Y ojalá, Janet, el debate no sea como los que hemos visto antes, cuestiones de simplemente preguntar sin opción de repreguntas, con un limitado cruce de intervenciones entre los candidatos, más bien que sea un debate activo, interactivo, que incluso considere elementos que vengan desde la ciudadanía. Sí, en ese sentido, ojalá el Consejo, ojalá mejor dicho los candidatos pues estén abiertos a hacer debates en los medios de comunicación, ya que ese debate organizado por el Consejo Nacional Electoral pues no es sino básico, ¿no? Y no hay como repreguntar y ahí quedan cosas en el aire y incluso aquellos candidatos que se enferman en la mitad del debate y, o sea, les hacen una pregunta medio complicada, no saben cómo responder. O que les dan escopolamina. Sí, o que les escopolaminan y responden tonterías ahí que sorprende a todo el mundo. No, eso en un medio de comunicación es más difícil que ocurra, pero ojalá los candidatos acepten, porque eso les quiero advertir, no aceptan invitaciones. No es que nosotros no promovemos el debate, se les invita 1, 2, 3 candidatos para debatir un tema, porque los debates tienen que ser así, 1, 2, 3 temas por el corto tiempo que se maneja, pero puede ser muy interesante la información que se puede entregar, pero no aceptan debates, tienen miedo de perder sus fanáticos. Hay que evitar, Janet, a los candidatos que le huyen a rendirle cuentas a la ciudadanía desde este momento. Hay que huir de esos candidatos que no son capaces de dar la cara y que tienen temor de las preguntas que puedan hacer los periodistas, incómodas o no. Porque una vez en el poder son esas personas las que no rinden cuentas a sus mandantes, las que creen que recibieron un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana, o las que justifican cualquier acción sobre pretexto de que ya están siendo presidentes o legisladores. En ese sentido, también es un elemento a considerar, no solo la integridad, la ética, la trayectoria, si cumplió o no cumplió eficientemente su gestión, sino la capacidad de rendirle cuentas a los ciudadanos como candidato, respondiendo sobre su pasado, sobre su trayectoria o sobre su plan de gobierno, por supuesto. Caso contrario, ya sabemos lo que nos espera, más de lo mismo, y eso es precisamente lo que hay que evitar. De la mano de los medios de comunicación, y gracias por ese compromiso, Janet, que en espacios como este se pueda cruzar ideas,
que se pueda incluso no hacer solo lo que el periodista a su inteligente criterio quiere en cuanto a temas, en cuanto a preguntas y repreguntas, sino que se levanten insumos de la ciudadanía, que tus seguidores tengan la posibilidad de decirte, pregúntales esto a los candidatos, porque muchas veces, incluso cuestiones de la trayectoria de quienes se presentan como personas impecables, perfectas y limpias, se nos pasan bajo el radar y son nuestros seguidores los que emiten las respectivas alertas para que podamos poner los puntos sobre las IES. Vamos ahora con el tema de la institucionalidad, que es importante que lo tomemos en cuenta porque tenemos que ver qué es lo que está pasando también para saber a quién elegir. Una cosa no se desconecta de la otra. Y en este momento hay una clara intención de deshacerse de la fiscal general del Estado, algo que el presidente de la República lo advirtió de una manera un poco abierta y sin detalle en una entrevista con un medio internacional, pero miren que se está concretando, ya se fue el presidente de la República, ahora dijo después van por la fiscal y después por el contralor y el resto de autoridades. ¿Cuál es el origen de todo, Janet? Y aquí no estamos para justificar la acción ni de un lado ni del otro. El origen de todo es un proceso, en general, en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar distintas autoridades, supuestamente bajo concursos de oposición y méritos, con reglas claras, con postulantes ciudadanos, que en la práctica resultan ser procesos en los que se mete la mano, en los que se privilegia intereses particulares y en los que se termina calificando incluso a discreción. Procesos que se han repetido durante 15 años sin excepción. El Consejo de Participación Ciudadana entró en funciones poco después de la vigencia de la Constitución. En este año se cumplieron ya 14 años de vigencia. Vamos para el año 15 de esa institución que además ha dedicado todo su tiempo y esfuerzos desde el primer Consejo hasta este actual en los concursos de designación de autoridades. El actual lleva pocos días en funciones, sin embargo ya vimos que le va a tener que acomodar normas, va a deber además reiniciar concursos, pues seguimos con Contralor encargado, Defensor Público General encargado, Defensor del Pueblo encargado, sin renovar Consejo Nacional Electoral, sin renovar Tribunal Contencioso Electoral, y eso afecta a la institucionalidad, porque dependemos de criterios subjetivos y personales, dependemos de las personas, no de las instituciones. Si el día de mañana una autoridad dice que la persona más apta para un cargo debe ser X, Y, Z, acomode el reglamento para que obtenga la mejor puntuación y termine siendo electo. Lo hemos visto en concursos anteriores. ¿Cómo reinstitucionalizar el país? Primero, respetando la Constitución y la ley. Segundo, cumpliendo cada institución con las atribuciones que esas normas le asignan, Janet. Y tercero, permitiendo que la ciudadanía haga vigilancia activa de todas y cada una de las acciones. No hay que ver fantasmas donde no hay, porque muchas veces ese es el error de algunos líderes de opinión, de algunos periodistas y políticos que por su voz autorizada desenfocan el problema y lo apuntan hacia otro lugar. Mira que durante estos días estuvimos muchos tonteando con el tema de si el Consejo de Participación puede o no puede hacer una veeduría para los decretos de ley ejecutivos del presidente. Y mientras tanto, ¿qué estaba pasando con la Fiscalía? Ayer en la noche una alerta toma de sorpresa, que la sesión y demás. Entonces, enfoquémonos también como ciudadanos responsables. Vigilemos que las autoridades cumplan con lo que dice la Constitución y la ley. No veamos fantasmas donde no hay, por un lado, y por otro, exijamos que por mucho que sea un cuerpo colegiado o una institución individual, se respete a rajatabla el texto constitucional y las disposiciones normativas. El hecho de que hoy no tengamos una asamblea en funciones que pueda hacer control político, más allá de que nos guste o no nos guste la asamblea, no le da derecho a ninguna otra institución para hacer lo que le venga en gana. El poder lo tenemos nosotros y en nosotros está la capacidad de reinstitucionalizar el país. Ahora, en estos procesos es muy importante, Mauricio, ver qué es lo que está sucediendo, porque lamentablemente no se busca mejorar las instituciones, no se busca hacer justicia. Detrás de todo esto hay intereses y venganzas personales incluso. Fíjate que me sorprendió saber que detrás de esta solicitud de revisión de la tesis de la fiscal general está la esposa del ex defensor del pueblo. Y bueno, defensor del pueblo que fue condenado por abuso sexual. Y bueno, puede estar cualquier persona.
Si hay un problema con esa tesis, al igual que sucedió con la tesis de Jorge Glass, que sean las instancias educativas las que lo resuelvan. Pero tenemos que empezar a ir más allá de la coyuntura, tenemos que empezar a ir más allá de las rencillas personales o del ánimo de venganza del un lado o del otro. Por favor, eso es parte del problema de la institucionalidad, que nos enfocamos y apuntamos hacia las personas, no vemos el desempeño institucional. Mira que, y lo discutimos aquí, Janet, en un espacio previo, cuando estaba la consulta del Ejecutivo, hacemos incluso preguntas de consulta popular como un traje a la medida de la autoridad que se encuentra en la institución en este momento. Y nos preguntábamos cómo hubiera reaccionado la ciudadanía y muchos sectores de opinión si esa pregunta la hacía un presidente anterior con una fiscal o un fiscal anterior como los que tuvo Ecuador. Esa incoherencia también nos pasa factura en la crisis institucional que atraviesa el país. Tenemos que empezar a trabajar por la coherencia total, defender principios y valores, no enfocarnos en las personas. Las personas van y vienen, y cuando uno tiene los principios y los valores claros y firmes, la gente va, la gente se va, la gente regresa, pero las instituciones son las que permanecen. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar esta mañana con nosotros, ayudándonos a reflexionar sobre esta realidad que estamos viviendo en este momento, cómo pues, en medio de un proceso electoral que ya viene de la mano de una crisis o consecuencia de una crisis política e institucional, se genera más crisis en las instituciones.